Superficies radiadas. Las superficies radiadas son las engendradas por una serie de rectas llamadas generatrices que cumplen ciertas condiciones. Pueden ser radiadas cónicas o cilíndricas. Si son radiadas cónicas significa que todas las generatrices pasan por un punto y además se apoyan o contienen a los puntos de una curva llamada directriz. Si fueran las radiadas cilíndricas serían paralelas las generatrices a una cierta dirección y también pasarían por los puntos de una curva llamada directriz. Vamos a empezar hablando de las radiadas cónicas. Nosotros tenemos esta superficie que aparece en la figura, en la cual tenemos que el vértice es V y que esta curva de la parte inferior es la llamada directriz. En este caso, pues es una circunferencia. Entonces, cualquier recta que pase por V y que se apoye en un punto de esta curva directriz sería una generatriz de una superficie radiada cónica, es decir, de un cono en el ámbito, digamos, convencional del lenguaje. Vamos a estudiar dentro del cono, vamos a ver que existen una serie de planos que pueden seccionarlo y dependiendo de cómo vaya ese plano, sección, la línea o curva obtenida va a ser de una naturaleza u otra. En general, a esa línea se le llama cónica. Si el plano sección contiene al vértice del cono, como este que está aquí materializado en esta figura, si pasa por el vértice, pues obsérvese que esta traza corta la base en estos dos puntos A y B, que unidos con V forman estas dos generatrices VA y VB, que son las dos generatrices que obtendríamos como sección del cono por ese plano, ya digo en el caso en que el plano contenga al vértice del cono. Pueden ocurrir una serie de circunstancias similares a estas dos generatrices, se les suele denominar en el ámbito geométrico como cónicas degeneradas. Igualmente tenemos otra posibilidad de sección plana de cono, en la cual sería una elipse, que es cuando el plano sección corta a todas las generatrices, es decir, cualquier generatriz que pase por el punto V, vértice del cono, y por este punto de la base A, esa generatriz es cortada por un plano sección en este punto. Pues si el plano sección corta todos los puntos, corta todas las generatrices del cono, esos puntos unidos, esos puntos de corte unidos, constituyen una curva llamada elipse, que es, ya digo, cuando el plano sección es secante a todas las generatrices del cono. También tenemos la posibilidad de que el plano sección de un cono corte según una parábola, que sería esta figura que aparecerá aquí. Si el plano sección es paralelo a una generatriz, pues entonces la sección que se va a obtener va a ser una parábola. Y por último, si el plano sección fuera paralelo a dos generatrices, la curva sería una hipérbola, constituida, como se ve en esta figura, por dos ramas. Obsérvese que en realidad las figuras anteriores, aunque hemos estado hablando del concepto de cono, en realidad lo que realmente estamos representando es un semicono, puesto que si este es el vértice, estas generatrices sobrepasan el punto vértice, que es lo que está aquí representado. Esto es lo que realmente habría que denominar en el ámbito real o riguroso como cono, formado por sus dos ramas. Entonces este plano sección, al ser paralelo a dos generatrices, corta cada una de las ramas según una rama de la hipérbola, que son las dos curvas que están aquí limitadas y rayadas por ese rayado de la figura. Bien, ¿qué procedimientos podemos tener nosotros para obtener la sección plana de un cono? Pues nosotros vamos a suponer que tenemos aquí las proyecciones diédricas de un cono y que ese cono lo queremos nosotros seccionar por un plano. Supongamos que el plano con el que lo vamos a seccionar está aquí indicado mediante sus trazas, está representado o materializado mediante sus trazas. Supongamos que esto fuera la traza P horizontal del plano y que esta fuera la traza P' vertical de dicho plano. Queremos seccionar ese cono que, como se ve, tiene una directriz circular situada en el horizontal y queremos seccionarlo por ese plano. Nosotros, uno de los procedimientos consistiría en coger generatriz a generatriz y hallar los puntos de intersección de cada generatriz con el plano P'. Supongamos que en esta figura tenemos esta generatriz cuya proyección vertical sería esta de aquí. Esas serían las proyecciones de una generatriz del cono. Este es el vértice del cono en proyección horizontal y en proyección vertical. Esto es un punto de la base cuya proyección vertical está en la línea de tierra. Luego esto sería la proyección horizontal y vertical de esa generatriz. Obsérvese y vamos a observar que en este caso, para hallar esto, podemos hacerlo de dos en dos. Es decir, que igual que cogemos esta generatriz, podemos coger esta otra, cuya proyección horizontal es la prolongación de la anterior. Este punto tendría aquí su proyección vertical y la proyección vertical de esta generatriz es esa. Luego entonces vamos a hacer dos generatrices de golpe, como vamos a ver.
Para ello lo que haremos es intersección de recta y plano. Estas son dos rectas y vamos a hallar la intersección de ellas con el plano PP'. El procedimiento general de intersección de una recta y un plano, si se recuerda, es considerar un plano proyectante que la contenga, es decir, un plano cuya traza Q fuera esta y cuya traza Q' fuera esta que tenemos aquí. Bien, ese sería el plano proyectante que contiene la recta. La intersección de ese plano con el plano P, vemos que las trazas verticales se cortan aquí y que las trazas horizontales lo hacen aquí. Vamos a decir que este punto H tiene su proyección vertical H' aquí. Uniendo este punto con este, tendríamos esta recta que corta a las dos generatrices en estos puntos, que son los de intersección de cada una de ellas con el plano. Este punto referido a proyección horizontal lo tendría aquí, y este punto referido a proyección horizontal lo tendría aquí. Luego este punto y este, cuyas proyecciones son estas en el vertical, son los de intersección de esas dos generatrices que hemos considerado con el plano sección. Esta operación repetida con nuevas generatrices obtendríamos nuevos puntos y todos esos puntos unidos constituirían una curva, pues que vendría aquí, pues sería una elipse de este tipo aproximadamente, y en proyección vertical pues sería lo mismo, una elipse así de este tipo, y esas serían las proyecciones de la sección que un plano produce en un cono. Ya digo que lo que hemos hecho ha sido considerar planos proyectantes que contienen a las distintas generatrices y hallar la sección que estos planos producen en el plano sección. El corte de esas intersecciones con las dos generatrices consideradas es el que determina los puntos de intersección buscados. Un detalle que resulta de interés es el siguiente. Supongamos que tenemos aquí una línea de tierra y que nosotros vamos ahora a representar aquí un cono de directriz circular materializada por esta circunferencia que estamos haciendo situada en el horizontal de proyección, y que la proyección vertical de ese vértice del cono es esta, y estas serían las dos generatrices extremas de ese cono. Supongamos que queremos seccionar el cono por un plano cuyas trazas son estas que se indican aquí, y esto sería la traza P y la traza P' del plano por el que queremos seccionar el cono. Bien, aquí hay un detalle complementario del anterior. Siempre cuando aplicamos el procedimiento anterior, resulta de interés, para hallar la intersección del cono por el plano, resulta de interés tener lo que sería la tangencia de la curva esa que hemos hecho antes a mano en la figura anterior, con el contorno aparente del cono, es decir, con estas dos generatrices. Sabemos que la proyección horizontal de esas dos generatrices sería esta recta, esta es la de una y esta es la de otra, y que si hallamos la intersección de estas dos generatrices con el plano sección, tendríamos los puntos de contacto con el contorno aparente en proyección vertical. Entonces, como son dos rectas que están aquí en este plano frontal, un plano que las contiene será entonces este plano frontal F. La intersección del plano con el plano dado será una frontal de plano, que referíamos a este punto, y por aquí haríamos una paralela a la traza P', y el corte de esta paralela con las dos generatrices son estos dos puntos, pues esos serían precisamente los puntos de intersección de esas dos generatrices extremas con el plano. Luego, en proyección vertical son los puntos de tangencia de la curva con el contorno aparente. Esos puntos los referiríamos a la horizontal y tendríamos un punto aquí y otro punto aquí. Estos puntos aquí no tienen un interés excesivo, más que nos ayudan al trazado de la curva, pero en proyección vertical sí, porque constituyen los puntos de tangencia con el contorno aparente del cono. Tienen otro interés, y es que si por ejemplo nosotros tuviéramos aquí la proyección horizontal de la curva sección, supongamos que fuera esta, y aquí tuviéramos la proyección vertical, veríamos que esos puntos de tangencia son los, ya hemos dicho que son los de tangencia con el contorno aparente del cono, es decir, son los puntos a partir de los cuales se produce cambio de parte vista a parte oculta en la representación. Lo que vamos a hacer va a ser calcar sobre un papel transparente la figura que acabamos de obtener y vamos a ver cómo sobre esta figura podemos tener pues la obtención de los puntos de contacto con el contorno aparente y que ya la tenemos, y basándonos en ella vamos a tener entonces la materialización de la parte vista y la parte oculta de la curva sección. Supongamos que este fuera el cono anterior, aquí teníamos el plano anterior de la figura, estamos aproximadamente calcando los datos, y ahora sobre ellos pues nosotros hemos sacado este punto y este, que eran los de tangencia,
Y entonces, si por ejemplo un punto de esta zona de la curva, supongamos que este punto perteneciera a la curva de intersección, su proyección horizontal, la proyección horizontal de ese punto, evidentemente estaría en esta zona, sería aquí. Luego este punto, que lo vamos a llamar A', corresponde a este punto A. Como se puede ver, este punto queda en la parte del semicono delantera. Luego este punto es un punto que pertenece a la parte vista de la curva en proyección vertical, lo cual significa que el cambio de la transición de parte vista a parte oculta en la curva sección se produce en estos puntos y que este de esta zona pertenece a la parte vista. Luego a la hora de representar, esto será visto y esto otro sería discontinuo, que corresponde ahí a la proyección vertical. Insisto que la transición se produce en los puntos de tangencia que hemos obtenido anteriormente. Ya digo que no hay más que coger un punto de una de las dos zonas, o bien uno de esta o uno de esta, ver su proyección horizontal como contenido en el plano donde está, y teniendo ya la proyección horizontal, veríamos que al tener más alejamiento, pues sería un punto visto en proyección vertical. Evidentemente esta línea que he trazado aquí tiene que ser paralela a la traza P, que en este caso, pues, en fin, por la rapidez de la figura no lo ha sido, pero esta línea para determinar la proyección horizontal de A, que tendría que ser paralela a la P. Evidentemente nos va a quedar todavía más lejos si hubiéramos hecho bien las paralelas y por tanto las conclusiones que hemos obtenido son reales. Dicho esto, vamos a hacer también un comentario que puede resultar de bastante interés, que consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos nosotros un cono de revolución, también representado en diédrica. Supongamos que esta fuera la línea de tierra, que esta fuera la base de ese cono, una directriz circular. Hasta ahora estamos haciendo todos estos casos similares, que este fuera el contorno aparente de ese cono y que tuviéramos aquí la proyección horizontal de un punto perteneciente a la superficie cónica. Estas serían las proyecciones del vértice del cono. Si queremos hallar la proyección vertical con la condición de que ese punto pertenezca al cono, no tenemos más que trazar por él una generatriz. Esta sería la generatriz que pasa por V y por la proyección horizontal del punto A. Esto es la proyección horizontal de esa generatriz. La proyección vertical de esa generatriz sería esta, y no habría más que desde A trazar una perpendicular, y aquí tendríamos la proyección A', que constituye la proyección vertical de ese punto, habiéndole impuesto la condición de pertenecer a la superficie cónica. Esto sería el caso en el que nos hubieran dado la proyección horizontal del punto, pero podía haber ocurrido que lo que nos hubieran dado en un caso similar, supongamos un cono como el anterior, supongamos que esto fuera su directriz circular, que aquí tuviéramos la proyección vertical de ese cono, y entonces que en vez de darnos la proyección horizontal nos hubieran dado la proyección vertical del punto. Para hallar la proyección horizontal con la imposición de su pertenencia al cono, lo que haríamos sería hacer un plano horizontal que contenga el punto. Este plano horizontal secciona el cono, como es un plano paralelo al horizontal de proyección, secciona el cono según una circunferencia cuyo diámetro es este valor, de aquí a aquí. Esa circunferencia materializada en diédrica se representa en proyección horizontal por ser situada en un plano horizontal, y ahora no habría más que desde aquí referir perpendicularmente a la línea de tierra para tener las dos posibilidades correspondientes a la proyección horizontal del punto, tanto una como otra, que son el corte de esta línea de referencia con esa circunferencia que hemos obtenido. Insisto que esa circunferencia constituye la sección que un plano horizontal produce en el cono, habiendo trazado ese plano por el punto, es decir, la traza de ese plano, la H' de ese plano, pasa por la proyección vertical A' del punto. Bien, como se puede ver, los conos pueden ser de directriz circular y de revolución, es decir, engendrados por el giro de una generatriz alrededor de un eje, o bien de directriz circular y vértice ya en una posición que hace que el cono se llame oblicuo. En este caso vemos también que si nosotros tenemos este cono, en el cual, como se ve, el plano horizontal de proyección es el que contiene a la directriz circular, si nosotros hacemos planos paralelos a dicho plano horizontal de proyección, como este cuya traza H' acabo de dibujar, esos planos seccionan a este cono también según circunferencias, por ser paralelos al horizontal de proyección. Si este es la recta que une V con el centro del cono, con el centro de la base, perdón, me da este punto, cuya proyección horizontal vendrá aquí, y ese punto representa el centro de la base de la sección que ese plano produce. Este sería el valor del radio, de aquí a aquí, o de aquí a aquí sería el diámetro, y con centro aquí haríamos esta circunferencia de ese radio, y eso sería la proyección horizontal de la sección que ese plano produce en este cono. Sabemos entonces que, conociendo un plano, en este caso el horizontal, que contiene una directriz circular, la sección del cono por cualquier plano paralelo a él va a ser precisamente también una circunferencia.
En estos casos, como en este que planteamos aquí, existe una propiedad que es la llamada de las secciones antiparalelas, que es la siguiente. Supongamos que tenemos los elementos del caso anterior, y que se cumple que este plano de simetría es paralelo al vertical de proyección. Es decir, que en la figura anterior, si este punto le llamo O, que la recta VO es paralela a la línea de tierra. Bien, pues si en este caso, igual que en el anterior, se produce esa circunstancia, resulta que si este ángulo es alfa, si trazamos un plano que fuera proyectante, es decir, perpendicular al vertical, y que forme su traza P' con esta generatriz el mismo ángulo alfa que el que forma aquí esta otra generatriz con la línea de tierra, este plano se demuestra que secciona el cono también según una circunferencia. Obsérvese que este plano de trazas P' y P ya no es paralelo al horizontal de proyección, pero sin embargo se produce como sección en el cono una circunferencia. Esto es lo que constituye las llamadas secciones cíclicas o antiparalelas del cono. Obsérvese que si a este punto le llamo V, a este le llamo A y a este le llamo B, pues se cumple que la traza P' y la línea de tierra son antiparalelas respecto a VA y a VB, recordándose la propiedad esa del antiparalelismo, que se dice que dos rectas son antiparalelas de otras dos cuando el ángulo que forma R con S es igual al que forma K con L. Luego entonces el ángulo que forma la línea de tierra con P' con VA y VB, esos ángulos son iguales y entonces se dice que son antiparalelas. Estas son las llamadas secciones cíclicas o antiparalelas. Luego este plano, P', que insisto tiene esta P' una cierta inclinación, el que dé la sensación de casi verticalidad no quiere decir que tenga que serlo, lo que sí tiene que ser perpendicular a la línea de tierra es la P, esto es debido al ángulo alfa que se ha transportado geométricamente de una manera exacta, pues tiene aquí una cierta inclinación respecto, insisto, distinta de 90, que 90 podría ser una, pero en general será un valor cualquiera y depende, ya digo, de este alfa, que es igual a este. O sea que yo este ángulo alfa lo transporto aquí y esa es la P' y esa es la P. Ese plano secciona según una circunferencia. Obsérvese que al ser un plano proyectante, esa circunferencia se proyectaría aquí en diédrica según una elipse. Se recordará que si es una circunferencia situada en un plano proyectante, vamos a hacer aquí una figura para que se pueda ver, si el plano es proyectante, pues tenemos lo siguiente. Esto es una cuestión de recordatorio de la teoría estudiada en su día. Una circunferencia en un plano proyectante, hemos puesto ahora la traza P' con una inclinación más clara. Si este es el valor del diámetro de esa circunferencia se proyecta según una elipse. La proyección horizontal de la elipse será esa circunferencia es esta elipse, este sería el eje menor de la elipse, y si este es el radio, se lleva el radio para acá y el radio para allá, y esta elipse que dibujo aquí es la proyección horizontal de una circunferencia situada en este plano, siendo este valor el diámetro de dicha circunferencia. Bueno, pues aplicando esta construcción que acabo de decir, o esta propiedad, a el caso anterior, tendríamos que aquí se podría haber materializado esa elipse y, en fin, la voy a hacer de una manera lo más... Dado que el ángulo es muy pequeño, pues la proyección horizontal de esa elipse sale aquí. Este sería el eje mayor de esa elipse y este sería el menor, obtenido, ya digo, al haber referido y haber construido esa construcción. Esto sería tangente aquí. Bien, pues si nosotros abatimos este plano para tener la verdadera magnitud de esa sección, pues este punto vendría aquí, este punto vendría aquí, de modo que obtendríamos aquí esto, que sería el diámetro de la circunferencia que produce ese plano como sección en el cono. Y esto sería una sección antiparalela, y esta sería la segunda serie que produce como sección el plano este en el cono, y cualquier plano paralelo a él va a seccionar al cono según circunferencias. Vamos a hacer otro comentario también interesante, y es el siguiente. Supongamos que tenemos una vez más un cono de directriz circular situada en el horizontal. Vamos a suponer que es un cono de revolución. Estas son las proyecciones de ese cono. Esta sería la línea de tierra. Y que tenemos este cono. Si nosotros quisiéramos este cono seccionarlo por un plano proyectante, como este por ejemplo, con su traza P perpendicular a la línea de tierra y su P' formando un cierto ángulo, sabemos, en virtud de las propiedades de los planos proyectantes en diédrica, que si nosotros consideramos aquí una generatriz cualquiera, que en diédrica va a corresponder, refiriendo este punto a esta generatriz en proyección horizontal y a esta en proyección vertical, si queremos hallar el punto de corte de esa generatriz con el plano sección, por el hecho de ser este plano sección proyectante, este corte de la traza con la proyección vertical, referido aquí a la proyección horizontal, nos va a dar este punto y este, que van a ser dos puntos de la curva.
Evidentemente la proyección vertical de la sección va a ser este segmento, por ser el plano proyectante, y la proyección horizontal será una elipse, que no dibujamos aquí ahora para no complicar la figura, cuyos puntos son obtenidos por este procedimiento. Y esto es de gran utilidad, sobre todo cuando el plano sección es proyectante, por la ventaja que tiene el corte de las generatrices con dicho plano. En realidad es una aplicación del procedimiento general explicado al principio, pero con la particularidad reportada por la posición particular del plano sección. Ahora, ¿qué ocurriría si el plano sección fuera un plano genérico? Supongamos que tenemos aquí un cono como el que vamos a materializar en diédrica nuevamente, que tenemos aquí la directriz circular de ese cono, que esta es la proyección vertical de ese cono, y que el mismo lo queremos seccionar por un cierto plano cuyas trazas P y P' se indican aquí en la parte izquierda. Yo quiero hallar las proyecciones de la sección que ese plano produce en el cono y quiero hallar una serie de puntos de esa curva sección. Pues lo que vamos a hacer va a ser un cambio de plano para transformar este plano sección en proyectante. Para ello tomaríamos un cambio de plano tal que el nuevo vertical implique una línea de tierra perpendicular a la traza P. Hallaríamos la nueva proyección vertical del cono, que sería esta, sin más que coger el vértice, hacer aquí una perpendicular, coger el valor de la cota del vértice y ponerlo a partir de la nueva línea de tierra, sacaríamos ahí el nuevo vértice. Refiriendo estos puntos tenemos las dos generatrices del contorno exterior. Para hallar la nueva traza vertical del plano sección, tomaríamos un punto cualquiera de la traza, haríamos una perpendicular a la nueva línea de tierra, tomaríamos esta cota, que es la altura de ese punto, y la pondríamos aquí, y uniendo este con este nos determinaría aquí la nueva P' cambiada en el cambio de plano. La fase final es aplicar el procedimiento anterior, puesto que hemos visto la gran simplificación que implicaba esto del corte con un plano proyectante. Ahora, respecto a esta línea de tierra, el plano sección es proyectante, y entonces cualquier generatriz que yo quiera considerar, esa generatriz tendría aquí dos correspondientes en proyección horizontal, serían estas dos. Buscaríamos el corte con la traza, este punto de corte referido a proyección horizontal nos daría este punto y este, que son los dos puntos de intersección de esas generatrices con el plano sección. Esos puntos referidos a la proyección vertical del otro sistema, por los procedimientos dichos anteriormente de situación de puntos en una superficie cónica, nos determinaría puntos. Esta operación repetida con otras generatrices nos determinaría nuevos puntos que unidos formarían la curva sección. Y entonces este sería un procedimiento, digamos, generalizado para cuando el plano sección es un plano cualquiera, a diferencia del caso anterior, pero basándonos en la misma propiedad. Como se ve, estos procedimientos lo que están siendo es procedimientos mediante los cuales obtengo yo la curva sección definida mediante una serie de puntos de la misma, puntos que luego unidos a mano alzada constituirán las proyecciones de la sección. Bien, existe un procedimiento que es interesante explicar, que me reporta, en el caso en que el plano sección fuera proyectante, me reporta la posibilidad de obtener los ejes de la proyección horizontal de la sección. Supongamos este cono de esta directriz circular, esta sería la línea de tierra, y supongamos que esto fuera la proyección vertical de dicho cono. Vamos a intentar seccionar ese cono por este plano proyectante de aquí. Ahora ya no quiero, como en los casos anteriores, obtener puntos de la curva, sino que quiero una definición geométrica, es decir, quiero los ejes de esa elipse. Si quiero los ejes de esa elipse, el procedimiento que se sigue es el siguiente. Me baso en una cuestión que vamos a intentar esbozar aquí. Si yo tengo aquí el cono y esta fuera la elipse cuyos ejes quiero obtener, que es la sección que un plano produce en ese cono, en este caso, al ser el plano proyectante, el eje mayor de esta elipse sería este segmento, pero al proyectarlo sobre horizontal, este punto vendría proyectado aquí y este punto vendría proyectado aquí, con lo cual esto sería uno de los ejes de esa elipse que corresponde a la proyección de este que está aquí indicado. Si yo en esta figura cogiera el punto medio de ese eje y por ese punto hiciera un plano perpendicular al eje del cono, es decir, un plano que seccione según una circunferencia, esa circunferencia sería esta de esta figura. Y entonces, los dos planos, el plano de la elipse y el plano de esta circunferencia, tienen esta recta común. Y vemos que esta semicuerda de la circunferencia, puesto que su centro está aquí, esta semicuerda de la circunferencia coincide con el otro eje de la elipse.
Y en eso es en lo que nos vamos a basar. O sea que esta es la elipse que yo tengo. Casi vamos a hacer una cosa, vamos a esta figura que es la referencia un poco de todo lo que estamos haciendo, esta figura la vamos a intentar ampliar para que se pueda apreciar el comentario que estamos haciendo. Supongamos la figura aquí ampliada. Entonces, como decíamos, teníamos aquí que este era el cono, esta era la elipse representativa de la sección que un cierto plano produce en él. Entonces yo he cogido, este es el punto medio de esa elipse, el centro de esa elipse, este sería el eje mayor y este sería el eje menor. Bien, pues entonces yo observo que si por el punto medio de esa elipse hago un plano perpendicular al eje del cono, es decir, un plano perpendicular a esta recta de aquí, pues ese plano secciona el cono según esta circunferencia. Claro, de común, ese plano y el otro, como está trazado por este punto, tiene este punto y esta recta, precisamente, que es la intersección de los dos planos. Y esa recta representa una cuerda en la circunferencia y a su vez el eje menor de la elipse. Bien, entonces esto nos va a ayudar para entender ahora la explicación que hacemos a continuación. Volvemos a separar la imagen y volvemos a tener ya la figura, digamos, como la teníamos inicialmente. Entonces, ¿esto qué nos va a reportar o qué nos ayuda a... ¿Cuál es la ayuda que recibimos con esta cuestión? Pues nosotros habíamos dicho que este plano, estas trazas del plano, me determinaba estos dos puntos, que eran los extremos de la proyección vertical de la elipse, cuya proyección horizontal referíamos aquí y teníamos los extremos ya de uno de los ejes. Por el punto medio haríamos una perpendicular, que sería esta. Ahora, por el punto medio de este segmento, trazamos ese plano perpendicular del que hemos estado hablando y tomamos una semicircunferencia de este diámetro que equivale a la que teníamos aquí en la parte derecha y hacemos esta semicircunferencia. Esta semicircunferencia sería el abatimiento de esta en este plano, ya que este plano horizontal como sección me produce en el cono una circunferencia de este diámetro. Si la abatimos ahí mismo, en esta misma figura, tendríamos esta semicircunferencia correspondiente a esta semicircunferencia de esta figura. Este punto que equivale a este me determina aquí esta semicuerda, que es esta que habíamos determinado aquí. Pues esta semicuerda es la que constituye el semieje menor de la elipse de la que estamos hablando. Como esto está en un plano horizontal, esta recta está en un plano horizontal, obsérvese, pues entonces no hay más que poner esta medida R, ponerla, la medida R para acá y la medida R para acá, y acabo de obtener el otro eje de la elipse de la que hablábamos. Y aquí tengo ya los ejes de la elipse, y esto sería, ya no habría más que hacer un trazado basado en los ejes, y esto sería la proyección horizontal de la sección que este plano produce en el cono. Como se puede ver, este procedimiento es de gran utilidad, puesto que ya me permite obtener la curva sección definida mediante sus ejes, y a partir de ahí podemos aplicar toda la geometría que conozcamos sobre la elipse para obtener los puntos que queramos, las tangentes en ello, los focos, etcétera, etcétera. Esto sería, claro, es una restricción la que tiene este enunciado, porque es cuando el plano sección es proyectante. Bien, nosotros lo que pasa es que vamos a intentar generalizar esto para casos en los cuales no fuera proyectante el plano sección. Y esos casos son los que vamos aquí a indicar ahora mismo. Supongamos, por ejemplo, que tenemos aquí una línea de tierra, que tenemos aquí una directriz circular de un cono, que esta es la proyección vertical de ese cono, y que queremos seccionarlo por este plano. Estas son las trazas P y P' del plano que va a seccionar a ese cono. Entonces vamos a intentar aplicar lo mismo. Nosotros hemos visto hace un momento que podíamos hacer un cambio de plano que nos transformara este plano sección en proyectante, tomando aquí una línea de tierra que resultara perpendicular a la traza P del plano. Nosotros podemos hallar la traza P', ya hemos visto el procedimiento, y esa traza P' la tendríamos aquí en el cambio de plano, en fin, nos la hemos inventado ahora mismo, pero sería coger un punto cualquiera, perpendicular, coger la cota y llevarla. La nueva proyección vertical del cono, tomaríamos el vértice, sacaríamos aquí, y esta sería la nueva proyección vertical del cono. Entonces, en este sistema, en esta nueva línea de tierra, nosotros podemos aplicar la construcción que acabamos de ver en la figura anterior, esta de aquí. Lo único es que la postura ha cambiado. Entonces, estos serían los extremos de la proyección vertical en este sistema de la elipse. Si hago aquí esta paralela a la línea de tierra y este punto lo bajo, voy a tener un extremo aquí y este punto lo bajo voy a tener otro extremo aquí, con lo cual este sería uno de los ejes de la elipse que es de la que estamos hablando. Estoy aplicando la construcción anterior. Cogería ahora aquí el punto medio de este segmento y haría el plano perpendicular del que hemos hablado.
haríamos aquí la semicircunferencia de este diámetro y por este punto medio haríamos la paralela y esto sería, esta semicuerda, es el valor del otro semieje. Luego llevaría ese valor para acá y para acá, con lo cual acabo de obtener con respecto a esta línea de tierra una repetición de la construcción anterior y estos serían los ejes de esta elipse que ahora pues con el mejor procedimiento que conociéramos podríamos realizar su trazado y esto constituiría ya la proyección horizontal de la sección que este plano produce en ese cono. Insisto, ha sido aplicar lo anterior. Para hallar la proyección vertical no habría más que estos 4 puntos, subirlos como contenidos en el plano mediante horizontales o frontales. Tendríamos aquí estos que los vamos a localizar de esta forma y esto nos permitiría un trazado también de la elipse en proyección vertical definida en ese caso por diámetros conjugados. Tenemos, como se puede ver, las elipses, en este caso son elipses, ¿no? Sección, obtenidas por una definición o definidas mediante una definición geométrica de sus ejes o diámetros conjugados en una de sus proyecciones. Y esta construcción, ya digo, se ha basado en aplicar al caso anterior esta otra. Pero, insisto, transformando el plano sección en proyectante mediante un cambio de plano, que es la construcción que se ha indicado aquí en la parte, en lo que acabamos de explicar. Bien, ahora hemos hablado en la definición general, hemos hablado de las superficies radiadas y hemos dicho que existían las llamadas superficies radiadas cónicas y las superficies radiadas cilíndricas. Las cilíndricas vamos a empezar a hablar de ellas y vamos a considerar, por ejemplo, aquí una línea de tierra y vamos a empezar representando un cilindro de revolución con su base circular en el horizontal. Estas serían las generatrices perpendiculares a ese horizontal y vamos a suponer que ese cilindro, pues igual que hemos estado haciendo en casos anteriores, lo quisiéramos seccionar mediante un plano cuyas trazas fueran estas que se indican aquí, P y P'. En este caso, dada la particularidad, también igual que hemos hecho en el cono, para obtener puntos de la curva sección, lo que haríamos sería coger generatrices y hallar sus intersecciones con el plano sección. Sabemos, a diferencia del cono, que en el cilindro las secciones planas son o bien generatrices, cuando el plano sección es paralelo a las generatrices del cilindro, o bien elipses. A diferencia del cono, que además de generatrices podemos obtener como secciones elipses, hipérbolas o parábolas. ¿Qué haríamos para obtener un punto cualquiera de la curva intersección? Pues por ejemplo, coger la generatriz que pasa por este punto, cuya proyección vertical sería esta recta vertical que acabo de hacer. Entonces lo que haría sería hallar la intersección de esa generatriz con el plano sección. Cogería un plano que la contenga, por ejemplo este plano frontal es muy cómodo, la intersección del plano frontal con el plano P, con el plano sección es una frontal de plano con su proyección vertical paralela a la traza P', y el corte de esa proyección vertical con la generatriz me da este punto, que sería la proyección vertical de un punto perteneciente a la curva sección que ese plano produce en el cono. En el cilindro, perdón. Obsérvese que este plano frontal produce dos generatrices como corte, luego esta segunda generatriz vendría aquí y en su corte con la frontal anterior me determinaría otro punto de la curva sección. Bien, aquí hay que hacer un comentario y es que en estos casos, por ejemplo, en este caso la traza horizontal P no afecta a la base, con lo cual la curva por aquí abajo vendrá con un aspecto convencional respecto a una elipse. Pero obsérvese que la base superior del cono, si lo consideramos macizo, del cilindro, perdón, si lo consideramos macizo, pues está situada en este plano horizontal. La intersección de este plano horizontal con el plano P sería una horizontal de plano que materializamos aquí. Luego esta horizontal de plano tendríamos. Luego en los puntos estos de corte, esto sería entonces, esta recta, sería la salida del plano sección por la tapa superior del cilindro. Luego en este caso, si este punto lo referiríamos aquí y este punto aquí, quiere decirse que la curva sección va a ser una curva pues que va a pasar por los puntos que hayamos ido obteniendo, pero que será una elipse limitada por una cuerda que termina en estos puntos, tanto aquí como aquí. En proyección horizontal esa elipse se proyecta según esta circunferencia y en proyección vertical habría que unir esos puntos de las distintas intersecciones de las generatrices del cilindro con el plano para tener la curva de la que estamos hablando. Ahora vamos a hacer en la parte derecha de la imagen, manteniendo la izquierda fija, vamos a hacer lo mismo, pero en el caso en que el cilindro fuera un cilindro de altura menor y estuviera a una cierta altura respecto al plano horizontal de proyección. Es decir, vamos a suponer que este fuera la base y que este fuera el plano sección por el que queremos seccionar. Entonces, claro, observamos que la base, esta base circular, para ver el corte con el plano, no habría más que hallar la intersección de este plano horizontal que la contiene con el plano dado, que será una horizontal de plano, que es esta.
Luego este punto y este, que son los de corte con la base, que referidos me van a dar un punto aquí y otro punto aquí, son los puntos de los que parten los arcos de elipse que produce este plano como sección en este cilindro. La base superior, el plano superior este, también nos da una intersección horizontal, que es esta horizontal de plano, y nos da este punto y este, que referidos van a ser este y este, con lo cual sabemos que va a haber un arco de elipse que va a venir de este punto a este, que es este arco en proyección horizontal, y otro arco de elipse que va a venir de este punto a este, que es este arco en proyección horizontal. Entonces los puntos intermedios de esos arcos son puntos que obtengo hallando intersección de las generatrices que pasan por estos puntos y las de estos otros con el plano sección, aplicando ya el procedimiento anterior. Y esto es otra cuestión interesante pues respecto a las secciones que planos producen en cilindros. Supongamos ahora un caso nuevo en el cual tenemos un cilindro como el que vamos a indicar. Esta sería la línea de tierra del sistema en el que vamos a trabajar. Esto sería la directriz circular de este cilindro, que es un cilindro que tiene sus generatrices inclinadas y frontales, es decir, la proyección horizontal de esas generatrices estaría aquí materializada por esta representación. Este sería el eje del cilindro en proyección horizontal y este sería el eje del cilindro en proyección vertical. Vemos que son generatrices frontales paralelas al vertical de proyección, que existe aquí este plano frontal de simetría, y vemos que todos los planos paralelos al plano horizontal con los que yo quiera seccionar este cilindro van a producir como secciones esta circunferencia. O sea que trazaríamos aquí un plano, nos daría un punto aquí, lo referiríamos, y una circunferencia aquí dibujada idéntica a esta sería la sección que ese plano produce en el cilindro. Luego todos los planos paralelos, en este caso al horizontal de proyección, seccionarían a este cilindro según circunferencias. Pero existe, igual que ocurría en el cono, una sección antiparalela que secciona también según circunferencias al cilindro, sin ser el plano paralelo al horizontal anterior. Estos planos son aquellos en los que este ángulo coincide con este. Si esta traza P' de un plano proyectante, si esta traza, ya digo, P' de un plano proyectante, pues si este es un ángulo alfa, forma este mismo ángulo alfa con esta otra generatriz, la sección que este plano produce va a ser una circunferencia. Esta sería una circunferencia situada en este plano que se proyectaría según una elipse por ser un plano oblicuo a los planos de proyección. Este sería, refiriendo este punto y este a la proyección horizontal, este sería el eje menor de esa elipse, cogeríamos el punto medio y aquí tendríamos el eje mayor, y esa elipse en proyección horizontal aproximadamente sería una cosa de este estilo. Y esa es la elipse representativa de la proyección horizontal de la sección que este plano produce en el cilindro. Esto sería la proyección vertical de esa sección, puesto que es un plano proyectante. Si ese plano lo abato, entonces este punto viene aquí, este punto viene aquí, esto viene aproximadamente aquí, esto aquí, etcétera, pues aquí tendríamos una circunferencia, que es esta, que sería en verdadera magnitud el abatimiento de esta elipse y que es la sección que ese plano ha producido. Luego todos los planos paralelos a este seccionan al cilindro según, vamos a decir, según circunferencias, aunque esas circunferencias haya que hacer el abatimiento del plano para tenerlas en verdadera magnitud. Dicho esto, vamos a ver una teoría, un recordatorio de una teoría necesaria para lo que vamos a estudiar, el caso que vamos a estudiar a continuación, y es el repaso de la teoría de afinidad. Vamos a decir 4 ideas sobre la afinidad. Se recuerda que la afinidad es una ley en la que a cada punto se le asocia otro punto, a cada recta una recta, supongamos que esta recta le hemos asociado esta otra, y en general a cada figura plana otra figura plana. Existen unos elementos de afinidad básicos para que quede definida, como son la pareja de puntos afines que determinan la dirección de afinidad, y el eje, que es la recta en la que concurren las parejas de rectas afines. Si esta recta R tiene por afín a esta recta R', esa pareja de rectas afines concurren en un punto del eje. Y luego todo punto y su afín se encuentran en una recta paralela a la dirección de afinidad, que en este caso sería la que marca esta flecha. Significaría que este punto B de la recta R, su afín se obtendría trazando una paralela a esa dirección y tendríamos su afín aquí B' sobre esta recta R'. ¿Cómo podemos sacar algunas cosas relativas también a la afinidad? Nuevas cosas, algunos complementos más. Pues por ejemplo, diciendo que si yo tengo aquí una recta que pasa por A y que es paralela al eje de afinidad, su afín también lo va a ser.
¿sí? Y por ejemplo, diciendo que si tengo dos rectas paralelas, sus afines también lo son. O sea que si esta y esta son paralelas, si la afín de R es esta R', pues la afín de esta será una paralela a R'. Dentro de esto hay una cosa interesante que merece la pena estudiar, que es la que vamos a aplicar a continuación, y es cómo se puede obtener la afín de una circunferencia en una afinidad definida por el eje y una pareja de puntos afines. Supongamos esta pareja de puntos afines O y O'. Bien, pues para tener la figura afín de esta circunferencia, lo que se hace es trazar una pareja cualquiera de diámetros perpendiculares. Estos dos diámetros son perpendiculares y hallar sus afines. Hace un momento hemos visto que si la afín de este punto es este, para hallar la afín de este diámetro no hay más que prolongarlo, cortar en este punto doble al eje. Como esta recta pasa por O, su afín pasa por O', luego la afín de esta recta sería esta, y no hay más que por este punto y por este hacer paralelas a esta dirección de afinidad, para tener, si este es un punto 1, sacar aquí su afín 1', y si este es un punto 2, haciendo la paralela, tendríamos aquí el 2'. Esta segunda paralela trazada por 2 no se recomienda hacer, puesto que hay una propiedad que dice que si esta distancia es igual a esta, en la pareja de correspondientes afines mantendrán la igualdad. Luego, conocido el 1', hallando su simétrico respecto a O, tendríamos O', si esa simetría se está cumpliendo también en la figura original, en el segmento 1, 2, O. El otro diámetro de esta circunferencia, que sería este, pues me cortan este punto que es doble, como esta recta pasa por O, la otra pasa por su afín, uniré, y por este punto 3 haré una paralela a la dirección de afinidad y tendré 3', y por simetría tendré la afín 4'. Con lo cual, esta pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia que había elegido yo inicialmente, tienen por transformados a esta pareja de diámetros conjugados representativos o definidores de la elipse afín. Aquí ahora con estos diámetros haría yo una elipse, y esa elipse es la figura transformada afín de esa circunferencia. Bien, pues en definitiva, si yo también quisiera obtener la figura afín de un triángulo, supongamos una afinidad en la cual yo tengo una figura original ABC, tengo un eje de afinidad y tengo aquí una pareja de puntos afines como el A y el A', y quiero hallar la figura afín de ese triángulo, para hallar a la afín del C, yo sé que como todo punto isafín están en una paralela a la dirección de afinidad, por C haría una paralela a esta dirección. A continuación prolongaría la recta AC hasta cortar en este punto doble del eje. Como esta recta pasa por A, su afín pasa por A', y como este es doble, uniré. Donde esto corte a esta paralela, tendré la afín C'. Para el B, podré hacer lo mismo. En una paralela a la dirección de afinidad definida por A', se encontrará la afín de B. Como tengo el A y su afín, puedo prolongar la recta AB hasta cortar en este punto doble al eje. Como esta recta pasa por A, su afín pasa por A', y por el punto doble del eje. Donde esto corte a la paralela, tendría el punto B', afín de B. De modo que este triángulo A'B', C' es el triángulo afín del triángulo anterior ABC. Bien, con estas ideas vamos a ver que podemos aplicar la teoría de afinidad que acabamos de decir para el estudio de las secciones planas de cilindros. Supongamos una línea de tierra de un sistema diédrico, supongamos un cilindro cuya directriz circular fuera esta que estamos aquí indicando, que esto fuera la proyección horizontal de las generatrices de ese cilindro y que esto fuera la proyección vertical de las generatrices de ese cilindro. Este sería el eje del cilindro en proyección vertical y este sería el eje del cilindro en proyección horizontal. Bien, pues entonces nosotros supongamos que quisiéramos seccionar ese cilindro por un plano como este de la figura P'. Bien, un procedimiento sería coger generatriz a generatriz y hallar la intersección de las generatrices con el plano sección. Otro procedimiento sería hacer un cambio de plano, que ya hemos hablado en el cono, transformar el plano sección en proyectante y obtener allí la sección pues, por los cortes de las generatrices con el plano sección obtenidos de una manera rápida y cómoda. Bien, nosotros aquí lo vamos a hacer basándonos en una propiedad que dice que existe una afinidad entre la proyección horizontal de una base de un cilindro y la proyección horizontal de la sección. Como la base está en el horizontal, digamos que coincide la base real con su proyección. Entonces, basándonos en esa afinidad, en la cual el eje de afinidad es la traza P del plano, luego esta recta va a ser el eje de afinidad. Y la pareja de puntos afines son el centro de la base y el punto de intersección del eje con el plano sección. Yo aplico, hallo esta recta R', que es el eje del cilindro, hallo su intersección con el plano sección, no lo voy a hacer, el procedimiento es intersección de recta y plano convencional, y entonces a este punto
le asocio este punto C, supongamos que fuera el de intersección de esa recta con el plano sección. Luego, con esta pareja de puntos afines y este eje de afinidad, hallando la afín de la base, tengo yo la proyección horizontal de la sección. Claro, según lo que he visto hace un momento, cuando nosotros teníamos una elipse, una circunferencia, perdón, y queríamos hallar su figura afín, hace un momento hemos visto que si partíamos de una circunferencia original, teníamos un eje de afinidad, teníamos como pareja de puntos afines este punto O y este punto C'. Hemos dicho que para hallar la afín de una circunferencia lo que hacemos es coger una pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia y hallando sus afines teníamos los ejes, los diámetros conjugados de la elipse, perdón. Entonces, obsérvese que este prolongado me da este punto doble, como pasa por O, la otra pasa por su afín, que por este punto hacía una paralela a la dirección de afinidad y tenía este, y por simetría tenía esta medida, la ponía aquí, tenía el otro extremo. Para el otro diámetro hacía lo mismo, prolongaba hasta cortar al eje, como pasa por O, la otra pasa por su afín, uniríamos, y ahora por este punto haría paralela a la dirección de afinidad, tendría este punto, y por simetría tendría el otro, y entonces estos son los diámetros conjugados de la elipse afín. Por cualquier procedimiento geométrico realizaría el trazado de una elipse, ya digo, definida por sus diámetros conjugados. Bien, pues esta construcción que acabo de decir es la que voy a aplicar al caso que nos ocupa. Es decir, ya hemos visto que en esta figura tenemos que el eje de afinidad es la traza P, esta es la pareja de puntos afines y me voy a dar la figura afín de la circunferencia. Para ello hemos dicho que cogeríamos una pareja de diámetros perpendiculares. Esta sería la pareja. Obsérvese que en este caso, a diferencia del anterior, la pareja de puntos afines quedan hacia el mismo lado respecto al eje de afinidad. En la figura anterior, el O y el C, que eran la pareja de puntos afines, estaban a distinto lado respecto al eje. Bien, pues es la única diferencia. Entonces cojo una pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia y hallo sus afines. Entonces, afín del que pasa por O, me cortan este punto que es doble al eje, y como pasa por O, la otra pasa por su afín C. Luego esta recta sería la afín de esta recta. El afín de este extremo, haciendo una paralela a la dirección de afinidad, lo tendría aquí, y el otro, pues o bien por simetría o bien por aquí haciendo la paralela. Con lo cual, esta medida, este segmento que acabo de obtener, constituye el eje uno de los diámetros de la elipse afín. El otro diámetro de la circunferencia, que es este que pasa por O, me cortan este punto doble al eje, como pasa por O, la otra pasa por el C, y ahora ya por este punto paralela, y tengo aquí un punto, y por simetría tendría el otro. Con lo cual acabo de obtener que este sería el segundo diámetro conjugado del primero de la elipse representativa de la proyección horizontal de esta sección que este plano produce en el cilindro. Por estos puntos haría unas paralelas al otro diámetro, pues para enmarcar la curva, y ahora pues haríamos aquí un trazado representativo de la elipse, que es la proyección horizontal de la sección que ese plano produce en el cilindro. Para la proyección vertical no habría más que estos 4 puntos, subirlos como contenidos en el plano sección, mediante horizontales o frontales, obtendríamos arriba también una pareja de diámetros conjugados y haríamos un trazado similar al que acabamos de hacer. Y esta sería la forma de obtener la proyección horizontal de la sección que un plano produce en un cilindro. Y la proyección vertical, ya digo, de la misma forma. Existe otro procedimiento, otra afinidad entre la base de un cilindro y la verdadera magnitud de la sección. Este segundo procedimiento se utiliza para cuando lo que se quiere es obtener la verdadera magnitud de la sección de una manera directa. Evidentemente, en la figura anterior, si yo, como esta elipse que acabo de dibujar, se sitúa en este plano PP', para hallar la verdadera magnitud de esta sección, no habría más que abatir el plano y en el abatimiento tendría la sección en verdadera magnitud. Pero si yo de una manera directa quisiera, sin necesidad de pasar como paso intermedio del proceso, si quisiera sin pasar por las proyecciones de la sección, quisiera obtener la verdadera magnitud de la sección, pues planteamos unos datos similares. Supongamos que el plano por el que quiero seccionar este cilindro fuera este, y entonces, pues estas son las trazas, P' y P, del plano este del que estamos hablando. Bien, pues se establece una afinidad entre la base y la verdadera magnitud de la sección, cuyo eje sigue siendo el mismo, y ahora la diferencia respecto al caso anterior es que yo lo que haría sería obtener la intersección del eje con el plano sección. Supongamos que fuera este punto, cuya proyección vertical es este punto C'C es la intersección del eje con el plano sección. Ahora, este punto C lo abato como contenido en el plano P, y supongamos que el punto abatido viene a parar a esta posición. Haríamos el procedimiento clásico de abatimiento, paralela y perpendicular a la charnela, que es la traza P, en la paralela llevaríamos la cota, etc.
O sea que hacemos una figura para recordar simplemente la cuestión. O sea que yo en definitiva a mí lo que me interesa es pensar que tengo aquí las trazas de un plano, esto es la línea de tierra, que tengo un punto aquí C cuya proyección vertical es esta C', entonces hago paralela y perpendicular a la traza P, en la paralela llevo la cota que es este valor, haciendo centro aquí con esta abertura un arco, y este es el C abatido que es el punto que obtengo. Pues haciendo esa operación propia de abatimiento, supongamos que saco aquí el C abatido, que es este punto. Con lo cual, esta es, entonces, ahora establezco una afinidad con eje la traza P, y para eje de puntos afines, en vez del C y el C abatido, el O. Obsérvese que como entre la figura en O y la figura proyectada existe una afinidad, y entre la proyectada y la abatida otra, pues entre la original y la abatida existe otra afinidad, porque el producto el producto de dos afinidades es otra afinidad, cuando el eje es común. Entonces, no hay más que ahora hallar la figura afín de esta circunferencia, insisto, con esta pareja de puntos afines, en vez de con esta otra que era la que tenía antes, y hallando la figura afín de esta circunferencia tengo una elipse, que es la verdadera magnitud de la sección. Hago lo mismo, cojo una pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia, la pareja esta puede ser cualquiera, hallo sus afines, este de aquí corta el eje en este punto que es doble, como el afín de O es C, uniré, no hay más que por este punto hacer una paralela a la dirección de afinidad, y por este punto otra, y tengo aquí los extremos de ese diámetro. Para este otro prolongaría, este punto es doble, como pasa por O, la otra pasa por su afín, uniré este con C, y por el punto este paralela a la dirección de afinidad, y por simetría tendría el otro. De modo que tengo aquí estos diámetros conjugados, hago aquí las paralelas al anterior, y hago aquí ya el trazado de una elipse representativa de la verdadera magnitud de la sección. En el trazado aquí hay algo de error, porque si la base no corta, tampoco puede cortar la elipse a la traza. Esto es un fruto de los errores de un trazado a mano alzada, pero esto bien hecho no implicaría ningún problema. Por último, dentro de lo que serían las secciones de cilindros, vamos a suponer que partimos de un plano como este que dibujo aquí ahora mismo en diédrica, que nos dicen que es el plano que produce la sección recta en un cilindro. Ese plano proyectante produce como sección recta en un cilindro una circunferencia, y que halle el cilindro correspondiente sabiendo que la base, una de las bases, se sitúa en el horizontal de proyección. O sea que yo parto de un plano PP', en ese plano me dicen que ese plano secciona un cilindro produciendo una sección recta. Se recuerda que la sección recta de un cilindro es la que produce un plano perpendicular a sus generatrices. Si este plano produce como sección recta de un cilindro a una circunferencia, supongamos que este fuera el centro de esa circunferencia, este punto, si yo abato este punto, el plano, y arrastro en el abatimiento a ese punto, y me dan el radio de esa circunferencia, supongamos que esta fuera la circunferencia en el abatimiento. Esta sería la verdadera magnitud de la sección que este plano produce en un cilindro. Si yo quiero tener las generatrices del cilindro, yo no tengo más que desabatir esta circunferencia, de modo que este punto vendría aquí, esto vendría aquí, bajaríamos, y este vendría aquí, aquí repetiríamos la operación hacia atrás y tendría este otro punto, con lo cual estos serían los ejes de la proyección horizontal de esa circunferencia, situada en el plano, siendo esto la proyección vertical. Para tener el cilindro, si este plano produce esta circunferencia que se proyecta según una elipse en diédrica como sección, pues si es sección recta, quiere decir que las generatrices son perpendiculares. Este punto cuya proyección es esta, me determina esta generatriz en proyección vertical, y por aquí esta generatriz en proyección horizontal. La traza horizontal de esa generatriz me da este punto. Este otro me da esta generatriz en proyección vertical y esta en proyección horizontal. La traza horizontal de esa recta me da este punto. Con lo cual, este segmento que acabo de obtener es el eje de la base o la intersección de ese cilindro prolongado con el horizontal. Cogería el punto medio y haría aquí una perpendicular. Por este punto, que es este, trazaría la generatriz correspondiente, que es esta, su traza horizontal es este punto, y lo mismo por el de atrás, y este sería el otro eje de esa elipse. De modo que si hacemos aquí, si calcamos sobre esta figura lo que hemos conseguido, pues tendríamos una línea de tierra, tendríamos uno de los ejes, el otro eje, esta sería la elipse representativa de la base en el horizontal, esta sería la proyección horizontal de esas generatrices, y aquí tendríamos
la proyección vertical. Y estos serían las proyecciones de un cilindro cuya sección recta es circular, habiendo partido, como decía, de esa sección recta. Bien, dicho esto, vamos a volver al cono, pero antes de ello vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sería la teoría general de homología, puesto que vamos a aplicar ahora al cono, dentro ya digo, del bloque de superficies radiadas, vamos a aplicar la homología. Entonces vamos a recordar las ideas básicas necesarias para funcionar dentro de homología. La homología es una ley mediante la cual a cada punto A se le asocia un punto A', de modo que esa pareja de puntos A y A' definen una recta que pasa por un punto fijo O llamado centro de homología. Igual que ocurría en afinidad, existe una recta llamada eje, que es aquella en la que concurren las parejas de rectas homólogas. Supongamos que quisiéramos hallar el homólogo de un punto B. Pues la diferencia entre la homología y la afinidad es que en afinidad las parejas de puntos afines definían una dirección de afinidad y toda pareja de puntos afines estaba siempre en una recta paralela a esa dirección. Sin embargo, en homología, toda pareja de puntos afines están en una recta que pasa por este punto fijo O. Luego, en este caso, uniríamos O con B si es que quisiéramos hallar el homólogo de B. Como la recta AB corta el eje en este punto, sabemos que su homóloga pasa por el homólogo de A, que es A', y por este punto. Luego su homóloga es esta. En el corte de esa recta con la prolongación de OB tendríamos el punto B' transformado homológico de B. Si tuviéramos aquí un punto C', cuyo transformado homológico quisiéramos obtener, sabríamos que en esta recta OC' se encontraría su homólogo. Uniríamos A' con C' hasta cortar en este punto que es doble. Como el homólogo de A es A, y como este punto es doble, uniríamos. Y esta recta corta la prolongación aquí en este C, de modo que este triángulo ABC tiene por homólogo a este triángulo A'B', C'. En homología existe, a diferencia de la afinidad, un concepto importante que es el llamado concepto de recta límite. La recta límite en homología es una recta, existen dos, luego veremos, que resulta siempre paralela al eje y que tiene como propiedad que los homólogos de los puntos de la recta límite están en el infinito. Esto significa que si yo tengo esta recta R y quiero hallar su homóloga, sabemos que la homóloga de R pasará por este punto de corte con el eje, porque ya hemos dicho que en los puntos del eje es donde concurren las parejas de rectas homólogas. Y también sabemos que como los puntos de la recta límite tienen sus homólogos en el infinito de esta dirección estaría el homólogo de este punto. Luego, para hallar la homóloga de esta recta tendría que unir este punto, que es doble, con el punto del infinito de esta dirección. Pero unir un punto con el del infinito de una dirección equivale a trazar una paralela a esa dirección. Luego esta recta R', homóloga de R, sería paralela a esta recta que vamos a llamar OX. Claro, si yo tuviera una recta S que concurriera con R en X, en este punto X de la recta límite, yo sé que la homóloga de S pasa por este punto y que tiene que ser paralela a la recta OX. Luego la homóloga de S sería esta S', que sería paralela a R' y a la recta OX. Por tanto, las rectas concurrentes en un mismo punto de la recta límite tienen por homólogas a rectas paralelas. Existen dos rectas límites, porque cada recta límite se refiere a los puntos de una figura cuyos homólogos están en el infinito de su transformada. La propiedad fundamental es que la distancia del centro a una recta límite es igual a la distancia del eje a la otra. Si este es el eje, pues esta distancia del centro a una recta límite es igual a la distancia del eje a la otra. Luego la otra recta límite, RL', sería esta paralela, distando del eje la misma magnitud que la distancia del centro a RL. Las rectas límites están o las dos en el interior del espacio definido por el O y el eje, o las dos en la parte exterior de ese espacio. Bien, dicho esto, luego veremos a nivel espacial el significado de las dos rectas límites. Dicho esto, ¿cómo podríamos nosotros, supongamos que tuviéramos una homología definida por su recta límite RL, por su eje y por su centro, y que quisiéramos hallar el homólogo de un cierto punto A? De entrada sabemos que en la recta que une O con A se va a encontrar el homólogo de A. Podemos trazar una recta cualquiera que pase por A y hallar su homóloga. Pues según hemos visto, donde corta la recta límite unimos con el centro y por donde corte al eje trazaremos una paralela. En esta recta sería la homóloga de esta que hemos trazado por A. En el corte con la prolongación de OA tendríamos el punto A', que es el homólogo de A. Otra consideración interesante dentro de la homología sería la siguiente.
Si nosotros tenemos una homología definida por la recta límite, definida por el eje y definida por el centro, y quisiéramos hallar la figura homóloga de una circunferencia, un procedimiento sería coger punto a punto los distintos puntos de la circunferencia y hallar sus homólogos aplicando la construcción que acabamos de ver, es decir, trazando una recta cualquiera por el punto, hallando su homóloga, donde corta la recta límite se une con el centro y donde corta el eje se traza una paralela. Pero existe un procedimiento basado en el hecho de que las rectas tangentes a una curva tienen por homólogas a rectas tangentes a su transformada. Por tanto, si tomamos un punto aquí, A cualquiera en la recta límite, y desde ese punto hacemos tangentes a la circunferencia, tendremos estas dos rectas que indicamos aquí. Las homólogas de esas rectas sabemos hacerlo, uniendo A con O y trazando por los puntos de corte con el eje paralelas. Esta paralela y esta paralela a la recta AO son las homólogas de las dos tangentes que acabo de trazar. Si a continuación cojo los puntos de tangencia y los uno mediante una recta, que corta la recta límite en un punto B, y desde B hago dos nuevas tangentes, esta tangente y esta otra, a continuación voy a hallar las homólogas de esas tangentes. Para ello, donde cortan la recta límite y no con el centro, y donde cortan al eje, trazo paralelas. Tendría esta paralela y esta paralela. Con lo cual, este polígono que tengo aquí es el homólogo del polígono que he formado con las dos tangentes. Si hago ahora las paralelas medias de esas tangentes, de este polígono, obtengo aquí esto, que son los diámetros conjugados de la elipse homóloga de esa circunferencia. Luego, repito, he cogido un punto A de la recta límite y he hecho las tangentes a la circunferencia y he hallado sus homólogas, donde corta la recta límite y uno con el centro, y donde cortan al eje hago paralelas. A continuación cojo los puntos de tangencia y los uno mediante una recta que me determina B. Desde B hago dos nuevas tangentes y hallo sus homólogas, donde corta la recta límite y uno con el centro, y donde cortan al eje paralelas. Y entonces he sacado aquí este paralelogramo, he hecho las paralelas medias, que son los diámetros conjugados de la elipse afín de la circunferencia. De modo que si halláramos el homólogo del punto de tangencia de esta tangente, uniendo con O, veríamos que nos cae precisamente en este punto. O sea que los puntos estos que hemos sacado aquí, extremos de los diámetros conjugados, son los homólogos de los puntos de tangencia de las tangentes trazadas. Podemos ver aquí un detalle, y es que para cada punto A elegido en la recta límite viene un B obligado, puesto que obsérvese que el B se obtiene al unir los puntos de contacto de las tangentes trazadas desde A. Luego, para un A fijo, el B viene obligado. No se puede elegir el A y el B como se quiera, si es que queremos obtener diámetros conjugados en la fin. Observemos que si unimos los cuatro puntos de tangencia, tenemos estas dos rectas que se cortan en este punto, que es precisamente el homólogo de este punto, el centro de la curva. Y obsérvese que, a diferencia de la elipse de afinidad, en homología el homólogo del centro no es el centro. El homólogo del centro de esta elipse es precisamente este punto de corte de las tangentes que hemos trazado. Bien, esto es un repaso, un resumen de lo que sería la teoría de afinidad de homología en el plano. Pero esta homología en el plano en realidad procede de una homología espacial. Obsérvese en definitiva que nosotros en la primera explicación que hemos dado de la teoría general de homología hemos dicho que es una ley en la que a cada punto se le asocia un punto. Entonces, espacialmente, ¿cómo podemos asociar esa pareja de puntos? Pues si nosotros tenemos aquí un cierto plano P y otro cierto plano Q, y tenemos un punto V, si nosotros trazamos un rayo que pase por V, la intersección de ese rayo con el plano P me da un punto A', y la intersección de ese rayo con el plano Q me da un punto A. Luego yo veo que mediante ese procedimiento, trazando rayos que pasen por V y hallando las intersecciones de esos rayos con P y con Q, tengo parejas de puntos que quedan alineados con V. Veo, por otro lado, que la recta intersección de esos dos planos es la que puede hacer de eje de homología, puesto que los puntos de esa recta son dobles, pertenecen simultáneamente al plano P y al plano Q. Y puedo ver que cualquier recta R' del plano P tiene por transformada a una recta R en el plano Q, concurriendo ambas rectas en un mismo punto del eje. Luego esto sería una homología espacial, que es la que realmente vamos a utilizar conceptualmente en lo que vamos a estudiar. Por otro lado, yo podría, si quisiera, decir que si yo por V trazo un rayo que fuera paralelo al plano Q, se puede observar que la intersección de ese rayo con plano P es un punto determinado. Sin embargo, la intersección con el rayo Q se va a producir en el infinito de esta dirección. Pues observo que todos los rayos que resulten paralelos al plano Q, es decir, los que estén en un plano paralelo a Q trazado por V, todos esos rayos producen distintas intersecciones con el plano P
que están todas esas intersecciones alineadas según una recta, que es la que va a hacer las veces de recta límite. Por eso la recta límite se obtiene trazando por el punto V un plano paralelo a Q, y la intersección de ese plano con P me da esta recta. Estos son los puntos de la figura P, cuyos homólogos están en el infinito de la Q. Cualquier rayo de estos, al ser paralelo al plano Q, lo intercepta en el infinito. Por eso, esta sería la recta límite de la figura esta. Pero igualmente yo por V podría hacer un plano paralelo al plano P y formar este plano paralelo y hallar su intersección con el plano Q. De modo que cualquier rayo que yo trazara en ese plano me daría una intersección con Q, y la intersección de ese rayo con el plano P, al ser paralelo a él, se va a producir en el infinito. Luego estos serían los puntos de la figura situada en Q, cuyos homólogos están en el infinito de P. Por eso existen dos rectas límites, porque esta sería una recta límite la perteneciente a P y esta sería la recta límite perteneciente a Q. Obsérvese en esta figura que si hiciéramos un esquema espacial de esta misma figura, es decir, un alzado en el cual los planos se ven según rectas, si nosotros tenemos aquí uno de los planos, tenemos el otro y tenemos aquí V, si nosotros por V hacemos una paralela, tenemos este punto. Si por V hacemos una paralela, tenemos este punto. Esto representa una de las rectas límites, esto representa la otra, y esto representa el eje, y esto representa el centro de homología. Obsérvese que esto es un paralelogramo y por tanto los lados opuestos son iguales, de ahí que la distancia del centro a una recta límite sea igual a la distancia del eje a la otra, o viceversa, la distancia del centro a esta recta límite sea igual a la distancia del eje a la otra, que es la propiedad a la que nos hemos referido hace un rato en la homología en el plano. Bien, pues con estos elementos de homología nosotros ahora podemos ya irnos orientando hacia donde vamos, en fin, donde nos interesa, con vistas al problema que nos hemos planteado. Supongamos aquí que tenemos un plano, un cierto plano, que este sería el que en la figura anterior hemos llamado Q, este es un cierto plano P, y supongamos que en este plano Q yo tengo esta circunferencia. Este es un punto V, esta es la recta límite, esta es la otra recta límite, la RL, obtenidas por el procedimiento que he dicho, trazando por V un plano paralelo y su intersección con P me da esta recta. Si por V hago un plano paralelo a P, tengo con su intersección con Q esta otra recta. Y este sería la intersección, el eje, la intersección, en fin, no están hechas las líneas ocultas para no complicar mucho la figura, pero este sería el eje, que es la intersección de esos dos planos. Muy bien, si yo por V trazo una serie de rectas, esta recta pasa por este punto, luego este punto sería la intersección de esa recta con el plano Q, y si hallara la intersección de esa recta con el plano P, me daría este otro punto, con lo cual tendría esta pareja de puntos homólogos. Luego observo que los puntos de esta circunferencia o de esta curva que tengo en Q tienen por homólogos a puntos de otra curva en el otro plano. Obsérvese que yo acabo de formar aquí un cono de vértice V y de base en este plano. Luego entonces, entre esta base y la sección que P produce en el cono, puedo decir que existe una homología espacial, una homología en el espacio, cuyo eje es la intersección de los dos planos y cuyas rectas límites se obtienen trazando por V un plano paralelo al plano sección o bien un plano paralelo al plano de la base, y saco ahí las rectas límites de las dos figuras de esa homología espacial. Esta homología espacial se transforma en homología plana al proyectar el conjunto según una cierta dirección genérica, la que se quiera, y sobre un plano cualquiera. Esquemáticamente vamos a poner ese proceso aquí. Este sería el plano Q del que estamos hablando, este sería el plano P, este sería el V, es un esquema espacial. Este es el plano que determina aquí la recta límite, este es el plano que determina la otra recta límite, o sea que en una visión espacial de esta figura, en un alzado en el que cada plano se convierte en una línea, tendríamos este esquema. Entonces, si nosotros esta sería la base que está en la curva que está en un plano, y esto sería la curva que está en otro plano, y esto sería el perfil del cono. Si todo ese conjunto lo proyectamos según esta dirección, sobre un cierto plano, que sería este de aquí, de la parte inferior, pues tendríamos que esta figura proyectada vendría aquí, que esta otra figura proyectada vendría aquí, que el centro vendría aquí, que la recta límite aquí, que el eje vendría aquí, y que la otra recta límite vendría aquí. Luego en este plano tendría una proyección de todo el conjunto, conservándose esa homología espacial al proyectarse y convirtiéndose en una homología plana. Y esa es la que nosotros vamos a aplicar para la resolución de los casos de secciones planas de conos. Muchas veces este plano lo haremos coincidir con uno de los dos planos, bien el de la base o bien el sección, existiendo entonces simplificaciones, como vamos a ver. Claro, la diferencia será en que en este caso esta es una base y esto es la proyección de la base. Si este plano coincide con este, pues entonces la base coincide con su proyección.
y la homología, en vez de estar sobre este plano, la homología plana estaría sobre este otro. Dicho esto, vamos a aplicarlo a un caso concreto de sección plana de un cono. Entonces vamos a suponer que nosotros tuviéramos aquí un cono, ¿sí? Esta sería la línea de tierra del sistema en el que vamos a trabajar, este sería la proyección vertical de un cono, la base del cono la tendríamos aquí, este sería su vértice en proyección horizontal, y supongamos que ese cono nosotros lo queremos seccionar por este plano, un plano cuyas trazas son estas. Hemos dicho hace un momento, en el esquema anterior, que la intersección del plano de la base y el plano de sección es el eje. En este caso, el plano Q de esta figura es el que es la base del cono, que es el horizontal. Luego entonces, el eje va a ser la proyección horizontal de la traza horizontal, es decir, la traza P. Para hallar la recta límite lo que hay que hacer es, por el vértice del cono, como hemos dicho, hacer este plano paralelo al plano P. El plano paralelo al P trazado por V me determina en su intersección con Q la recta límite. Un plano paralelo a otro por un punto, se toma una horizontal, como se recordará, se halla su traza vertical y por este punto se hace una paralela y por este punto una paralela. Con lo cual esto de aquí sería la recta límite de nuestro caso y esto de aquí sería el eje. El centro es la proyección del vértice del cono. En este caso la proyección, si estamos haciendo coincidir en el esquema general del que hemos hablado antes, este plano sobre el que proyectamos, si hacemos coincidir este plano con el horizontal, pues resulta que la proyección del vértice es el centro, en este caso el centro de este. Una vez hecho esto, nosotros vamos a aplicar la homología entre la proyección de la base, que coincide en este caso con la base, y la proyección, y obtenemos entonces como homóloga de esta curva la proyección de la sección. Este es el eje, la recta límite y el centro. Se recuerda que el esquema general que vamos a aplicar de homología es el que he explicado hace un momento. Recta límite, eje y centro, la disposición relativa de los elementos no siempre tiene por qué ser la misma. Hemos dicho que se cogía un punto A de la recta límite y se trazaban las tangentes a la base. Pues eso es lo que vamos a hacer. Cogeríamos un punto A cualquiera de la recta límite, por ejemplo este de aquí, y desde él haríamos tangentes a la base. Teníamos esta tangente por aquí y esta otra. Hallábamos las homólogas de esas rectas. Como este es el centro, uníamos A con O y por los puntos de corte haríamos paralelas a esa dirección, que sería esta y esta. Insisto que aquí lo que se ha hecho ha sido desde A hemos trazado estas tangentes y hemos trazado las homólogas, uniendo A con O y por los puntos de corte de las tangentes con el eje hemos hecho paralelas a la recta AO. En este caso el O sería este. Hemos unido A con O y hemos hecho estas dos paralelas a la recta O, precisamente trazadas por los puntos de corte de las tangentes con el eje. Una vez hecho eso, en la figura general, lo que hacemos es coger los puntos de tangencia y unirlos mediante una recta que nos determina el punto B. Pues unimos los puntos de tangencia, que serían este y este, los unimos mediante una recta y esa recta corta la recta límite en un punto B. Desde B realizamos dos nuevas tangentes a la base y hallamos sus homólogas. Sería lo mismo, hemos unido aquí esto, hemos sacado B y hemos hecho las dos tangentes. Unimos B con O y desde los puntos de corte de las tangentes con el eje hemos hecho paralelas a la recta BO. Pues entonces uniríamos aquí B con O y desde este punto y este, que son los de corte, haríamos sendas paralelas a esa dirección. Con lo cual se forma aquí este paralelogramo, que es el que hablábamos en la figura general, que era este de aquí. Hacemos las paralelas medias, que son estas que vamos a materializar aquí, sería esta una y esta otra, y acabamos de obtener los diámetros conjugados de la elipse representativa de la proyección horizontal de la sección que ese plano produce en el cono, que sería esta que tenemos aquí. Para la proyección vertical no hay más que los cuatro extremos de los diámetros conjugados, subirlos mediante horizontales o frontales como contenidos en el plano sección, y tendríamos entonces ya la proyección vertical de la sección. Luego entonces hemos trazado por el vértice del cono un plano paralelo a la sección, para tener la recta límite. El centro es el eje, el centro es la proyección del vértice y el eje es la traza P del plano. Hemos aplicado allá la homóloga de la base y la homóloga es la proyección horizontal de la sección. Existe otra homología para obtener de una manera directa la verdadera magnitud de la sección. Si en vez de nosotros querer hallar las proyecciones, queremos hallar la verdadera magnitud de la sección, abatiríamos sobre esto, si quisiéramos hacerlo a partir de lo anterior, no tendríamos más que sobre lo que tenemos, abatir el plano sección y en el abatimiento tendríamos la verdadera magnitud de dicha sección. Bien,
nosotros podemos establecer que existe un segundo procedimiento del paso de la homología espacial a la homología plana, y ese segundo procedimiento es mediante el que llamamos abatimiento. Esto significa que nosotros podemos partir, igual que antes, de las proyecciones de un cono representado en diédrica, y nosotros queremos hallar la verdadera magnitud de la sección, pero obtenida dicha verdadera magnitud de una manera directa, es decir, sin pasar por las proyecciones. Este es el plano sección de ese cono, y queremos hallar la verdadera magnitud de la sección que este plano produce en el cono. Establecemos una homología, cuyo eje y recta límite son los mismos que los del caso anterior. El eje es la traza P del plano, sección, y la recta límite sería trazar por el vértice del cono el plano paralelo. Este sería el plano paralelo, pues la traza de ese plano paralelo constituye la recta límite de esa homología. La diferencia con el caso anterior es que el centro se obtiene abatiendo el vértice del cono, este vértice V', abatiéndolo como contenido en el plano QQ', vamos a llamarle, que produjo la recta límite, ya que el punto V, el plano Q, lo hemos hecho pasar por el punto V, lo cual significa que el punto V está en el plano Q. Pues hallamos el abatimiento de V arrastrado cuando se ha batido Q. Para ello se recuerda que se trazaba por V una paralela y una perpendicular a la charnela. En la paralela cogíamos la cota y la poníamos, y haciendo centro en donde la perpendicular corta la charnela. Ojo que la charnela es Q, y con esta abertura de compás hacemos un arco y sacamos aquí este punto que representa el V abatido, y este es el centro de la homología. Con este centro, con esta recta límite y con este eje, hallando la homóloga de la base, tenemos la verdadera magnitud de la sección. Procedimiento, pues es aplicar lo anterior. Tomamos un punto A de la recta límite y trazamos desde A tangentes a la base. Homólogas, donde corta la recta límite se une con el centro. Ojo que ahora el centro es V, y donde cortan esas tangentes al eje se trazan paralelas, que serían esta paralela, y por aquí esta sería la otra tangente, y por aquí tendríamos esta otra paralela. Una vez que hemos hecho eso, tendríamos que unir los puntos de contacto de las tangentes trazadas. Esos puntos definen una recta que corta la recta límite en un punto B, desde el que hago dos nuevas tangentes. Las homólogas, donde corta la recta límite y uno con el centro, y donde cortan al eje tendría aquí una paralela, y por el otro corte del eje tendría aquí la otra paralela. Con lo cual, las tangentes anteriores, las que yo tenía, sus homólogas más las que tengo ahora, determinan un paralelogramo que es en el que se sitúa la verdadera magnitud de la sección. Y ese paralelogramo lo vamos a materializar aquí. Estaría formado por esta recta, aquí tendríamos esta otra, y luego estas otras dos, de las otras dos paralelas, esta y esta. Las paralelas medias de ese paralelogramo constituyen los diámetros conjugados, y haciendo aquí una elipse tendríamos la verdadera magnitud de la sección que ese plano produce en el cono, obtenida, como veis, esta verdadera magnitud de una manera directa, sin haber tenido que pasar por las proyecciones del cono. Por último, comentar que los casos que hemos estado viendo en las aplicaciones de secciones planas de cono por homología en general son aquellos en los cuales la sección que se obtenía era una elipse, pero si fuera una parábola o una hipérbola, en el caso este de la homología, tanto en el caso este como en el que hemos visto anteriormente para las proyecciones, detectaríamos que la sección fuera una elipse, una parábola o una hipérbola. Sería parábola si la base resultara tangente a la recta límite, y sería hipérbola si la base fuera secante a la recta límite. Entonces, lo único que habría que hacer en esos casos sería aplicar la transformación homológica de la circunferencia en los casos parábola e hipérbola, a los cuales se remite al alumno a cualquier publicación donde venga. Ahora mismo no nos vamos a meter en ello por no complicar y no ampliar la explicación, pero sería simplemente aplicar la transformación homológica de una circunferencia en los casos hipérbola o parábola. En el caso parábola, insisto, sabremos entonces que la sección es parábola si al hacer esta operación la recta límite resulta tangente a la circunferencia, y sabremos que será hipérbola si se resulta secante.